Esteve me miró con una mezcla de rabia y desprecio. Esos bebés no son míos, dijo, con frialdad. Por fin habló, pero sus palabras eran como dagas. Eres una verdadera perra. ¿Cómo te atreves a engañarme? No puedo soportarte más, quiero el divorcio, y no voy a pagar manutención por esos hijos. Acto seguido, arrojó los papeles del divorcio sobre la mesa frente a mí, su rostro estaba marcado por el enojo y el desprecio. Yo, por mi parte, no sentía más que incredulidad. ¿Era esto real? ¿De verdad Esteve estaba diciendo estas cosas? No tenía idea de que estaba planeando algo tan extremo, pero, al final, me obligué a mantener la compostura. De acuerdo, divorciémonos, respondí con calma. Tomé los papeles, agarré un bolígrafo y llené mi parte sin vacilar. Aquí tienes. Me llamo Kate, tengo 32 años, soy ama de casa. Conocí a Esteve en una cita a ciegas. Teníamos edades similares y su apariencia me agradó, fue atracción inmediata. Comenzamos a salir, y un año después nos casamos. Los primeros meses fueron un sueño, éramos felices, realmente felices. Pero esa felicidad no duró mucho. Una persona se interpuso en nuestra vida de recién casados, su madre. La madre de Esteve era una presencia constante e insoportable. Venía a nuestra casa sin avisar, siempre con un aire autoritario. Un día, llegó y me dijo, Kate, lleva mi bolso, ten cuidado, es muy precioso. Sin esperar respuesta, me lo entregó. Cuando lo dejé con cuidado en el sofá, me miró con desdén y agregó, ¿no podrías al menos prepararme una taza de té? Eres una esposa tan desconsiderada. Siempre encontraba algo para criticar. Nunca le importaba si me incomodaba o si tenía algo que hacer. Era egoísta y controladora. Esteve, por otro lado, era amable, pero la diferencia entre ellos dos me desconcertaba y me decepcionaba. Las visitas de mi suegra se volvieron una rutina diaria. No podía más. Finalmente, un día, decidí hablar con Esteve. Tu madre está viniendo a casa todos los días últimamente, dije con cautela. ¿Podrías pedirle que venga con menos frecuencia? Esteve me miró como si acabara de decir algo impensable. Su sorpresa era evidente, pero lo que más me dolió fue lo que vino después. Un día, le mencioné a Esteve lo incómoda que me hacía sentir la presencia constante de su madre. Su reacción me sorprendió profundamente. ¿Mi mamá viene aquí durante el día?, preguntó, confundido. Pensé que estaría de mi lado, pero lo que dijo después me dejó helada. Bueno, ¿por qué no la dejas quedarse hasta que yo llegue a casa? Deberías mantenerla cerca. No, seguro que intenta irse antes de que yo llegue. Lo desconsiderado es que no le pidas que espere. Esa última palabra, desconsiderado, me golpeó como un recordatorio. Era la misma que su madre solía usar para describirme. En ese momento, me di cuenta, Esteve no era solo su hijo, parecía ser un niño de mamá. No es eso, Esteve, es que tu madre viene aquí demasiado seguido, intenté razonar. Pero él solo respondió, está bien, la llamaré. Mientras tanto, deberías tratarla mejor durante el día. Ignoró por completo lo que sentía. A partir de ese día, su madre se volvió aún más abusiva. Se sentía con el derecho de decirme lo que quisiera. Eres tan lenta, ¿no?, me decía con desdén. Tus tareas del hogar son ineficientes, y tu forma de cocinar es básica. ¿Qué clase de educación te dieron tus padres? Venía a nuestra casa cada día, pasaba las tardes conmigo, cenaba con Esteve y luego regresaba a su casa. Era insoportable, pero, a pesar de todo, seguía amando a mi esposo y no consideraba el divorcio. Todo cambió cuando empezó a presionarme con los nietos. ¿Para cuándo mis nietos?, me decía constantemente. A pesar de que llevábamos apenas un año y medio de casados, la presión era constante y desgastante. Un día, no aguanté más y le pedí consejo a Esteve. Tu mamá no para de preguntarme sobre los nietos, me está causando mucho estrés. Pero, como siempre, Esteve desvió la conversación. Es natural, mi mamá quiere ver a sus nietos mientras aún tiene tiempo para disfrutarlos. Deberías esforzarte por cumplir con sus expectativas. Me quedé sin palabras. Sabía que era un deseo legítimo, pero, ¿por qué tenía que decirlo de esa manera? Espera un momento, ¿el embarazo no es cosa de los dos? Yo no puedo quedar embarazada sola. Además, tú no has cooperado últimamente. Cada vez que intento hablar contigo o proponerte algo, me dices que estás demasiado cansado. La verdad era que Esteve había dejado de intentar. Rechazaba cualquier plan para tener tiempo juntos y, en lugar de eso, pasaba largas horas hablando con su madre hasta altas horas de la noche. Sentía que todo era culpa mía, al menos desde su perspectiva. Eres una ama de casa perezosa, me dijo en una discusión reciente. Te quejas demasiado de todo.
Deberías ser más agradecida. Lo peor era que fue él quien insistió en que dejara de trabajar después de casarnos. Me pidió que me quedara en casa para cuidar de nuestra vida juntos, pero ahora parecía usar eso como una excusa para despreciarme. Con cada día que pasaba, Esteve mostraba más de su lado oscuro, y con cada momento que él me despreciaba, yo sentía como mi amor por él se desmoronaba poco a poco. Recordaba la amabilidad que Esteve solía demostrarme cuando nos casamos, cómo me cuidaba y hacía que todo pareciera perfecto, pero ese hombre que una vez conocí parecía haberse desvanecido. Ahora, su trato hacia mí era cruel. Lo que comenzó como pequeñas molestias pronto se convirtió en acoso moral. Las comidas en nuestra casa se habían vuelto un campo de batalla. Él y su madre no perdían la oportunidad de insultarme. No solo eres desconsiderada, sino también inútil. No puedes tener hijos. Eres realmente inútil, decía mi suegra con frialdad. Esteve, deberías deshacerte de ella y buscarte una mujer joven que sí pueda darte un bebé. Esteve no la contradecía. De hecho, a veces asentía en silencio, lo que me dolía más que cualquier palabra. No podía creer que alguien con quien había compartido tanto fuera capaz de tolerar, e incluso participar, en este maltrato. Poco a poco, comencé a considerar el divorcio. No podía seguir viviendo así, pero entonces ocurrió algo inesperado. Empecé a sentirme mal. Después de varios días, decidí ir al hospital. Lo que me dijeron allí cambió todo. Estaba embarazada. La noticia me llenó de emociones contradictorias, felicidad, alivio, y también incertidumbre. Quise compartirlo de inmediato, así que se lo conté a Esteve y a mi suegra. Bueno, finalmente estás embarazada. Bien por ti, dijo mi suegra, con una amabilidad sorprendente, aunque su tono seguía siendo distante. La reacción de Esteve, sin embargo, fue aún más desconcertante. Ah, ya veo, vas a tener un bebé, ¿no estás feliz?, pregunté, buscando algo de emoción en su rostro. Sí, estoy feliz, respondió, pero sus palabras carecían de entusiasmo. Su reacción fría me dejó desconcertada. Había pasado meses culpándome por no poder quedar embarazada, pero ahora que lo había logrado, parecía indiferente. ¿Qué estaba pasando con él? A pesar de todo, decidí no considerar el divorcio durante el embarazo, aunque mi relación con Esteve estaba rota. Él seguía siendo el principal proveedor, y yo, como ama de casa, no podía mantenerme sola. Mi plan era esperar hasta dar a luz antes de tomar una decisión definitiva. Curiosamente, mi suegra dejó de intimidarme durante el embarazo. Supuse que temía causarme estrés y provocar un aborto espontáneo. Esto confirmaba lo que había sospechado. Su maldad hacia mí era intencional, no algo espontáneo. Sin embargo, agradecí que, al menos por un tiempo, no me causara problemas. Por otro lado, el comportamiento de Esteve me molestaba cada vez más, aunque había dejado de atacarme verbalmente. Empezó a llegar tarde a casa con frecuencia, alegando trabajo. También trabajaba los fines de semana más que nunca y pasaba mucho tiempo en su teléfono, sonriendo y escribiendo mensajes. Su actitud levantó sospechas en mí. ¿Estaba teniendo una aventura? Contraté a un investigador privado para confirmar mis sospechas. Semanas después, llegaron los resultados. Esteve me estaba engañando. Su amante era una subordinada en su trabajo. Cada vez que decía que tenía que trabajar horas extras o viajar por negocios, estaba con ella. Las pruebas eran irrefutables. Mensajes, fotografías, incluso reservas de hoteles. Me sentí traicionada y humillada. Ya no lo amaba. Decidí que después de dar a luz a mi hijo, me divorciaría. Había tomado la decisión final. Pero entonces el destino me dio otra sorpresa. Estaba embarazada de gemelos. Cuando lo supe, una mezcla de emociones me invadió. Estaba sorprendida, sí, pero también emocionada. Por un instante, quise compartir esa felicidad con Esteve. Esa noche, fui a buscarlo con una sonrisa en el rostro. Fui al hospital hoy, le dije, vamos a tener gemelos. ¿No es sorprendente? Aquí tienes el segmento reescrito con un enfoque más fluido y emocional. No podía creerlo. Después de años de insultos y culpas, ahora me convertiría en madre de 2. La noticia de los gemelos debería haber sido motivo de celebración, pero la reacción de Esteve fue tan fría como siempre. Bueno, eso es agradable, dijo con indiferencia, como si acabara de enterarse de algo trivial. Me quedé mirándolo, esperando algo más. ¿Agradable?, repetí, incrédula. Su respuesta ligera me dejó atónita. Ya no sentía ningún afecto por él, pero al menos esperaba que mostrara interés por nuestros hijos. Era demasiado pedirle. Desde ese momento, decidí dejar de hablar con él. No tenía sentido. Mi suegra, por otro lado, reaccionó de manera sorprendente.
Cuando le conté que íbamos a tener gemelos, su expresión se iluminó. Kate, lo lograste, son gemelos, ¿y ambos son niños?, dijo, visiblemente emocionada. Aunque había pasado años intimidándome, en ese momento pensé que era mejor persona que su propio hijo. Después de eso, Esteve y yo comenzamos a vivir como completos extraños bajo el mismo techo. Apenas nos dirigíamos la palabra, cada comida transcurría en silencio, y su presencia en casa se volvió irrelevante para mí, incluso comencé a desear que no regresara. Así transcurrieron mis días hasta que llegó el momento de dar a luz. Decidí volver a la casa de mis padres para el nacimiento de los bebés. Cuando se lo mencioné a Esteve, su reacción fue tan predecible como desalentadora. Ah, está bien, dijo, sin molestarse en preguntar nada más. No hubo despedidas cariñosas ni palabras de ánimo. Nuestra relación estaba tan fría que ni siquiera hubo lugar para una conversación casual. Volver a la casa de mis padres fue un alivio. Allí, al menos, podía sentirme apoyada. Mis padres estaban emocionados por la llegada de los gemelos. Vas a tener una familia hermosa, me decían. 2 niños de una vez. Qué emocionante. Seguro que tus días serán muy animados. Su entusiasmo me llenaba de nostalgia y tristeza. No quería arruinar su felicidad, pero sabía que debía ser honesta. Una noche, mientras hablábamos, les confesé: mamá, papá, lo siento, pero Esteve y yo nos divorciaremos después de que nazcan los bebés. La noticia los tomó por sorpresa. Sus rostros, que habían estado llenos de alegría, se tiñeron de preocupación y enojo. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó mi madre, mientras mi padre se quedaba en silencio, su rostro enrojeciendo. Les conté todo, los insultos, la indiferencia, finalmente, la infidelidad de Esteve. Mientras hablaba, mi voz temblaba, pero sentí que necesitaba ser honesta. No puedo perdonar a ese hombre por lo que me ha hecho, especialmente por tener una aventura, dije, con una firmeza que ni siquiera yo sabía que tenía. Mis padres no podían ocultar su enojo, pero también su preocupación por mí. No mereces vivir así, Kate. Haremos todo lo posible para apoyarte, dijo mi madre, mientras mi padre asentía en silencio, con los ojos brillantes de determinación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un poco de esperanza. Sabía que me esperaba un camino difícil, pero también sabía que no estaba sola. Mi padre estaba a punto de salir disparado y golpear a Esteve cuando lo detuve. Papá, no, esperemos hasta después del nacimiento, le pedí con calma, aunque por dentro me sentía desgarrada. Mis padres aceptaron mi decisión, y así, di a luz a mis gemelos sin mayores incidentes. Nacieron 2 bebés hermosos y saludables. Mis padres estaban emocionados, sosteniéndolos con cuidado en sus brazos, llenos de orgullo y amor. Por otro lado, Esteve ignoró todas mis llamadas durante el parto. Ni siquiera se presentó en el hospital. No fue una sorpresa, pero dolió más de lo que quería admitir. Cuando me dieron de alta, regresé a la casa que compartíamos. Mi intención era recoger mis pertenencias y marcharme para siempre. Era sábado, así que esperaba encontrarlo allí, salvo que estuviera con su amante. Al llegar, lo vi en la sala junto a su madre. Sus rostros se congelaron en una mezcla de sorpresa y miedo al verme entrar. ¿Qué haces aquí?, murmuró mi suegra, con los brazos cruzados. Antes de que pudiera responder, Esteve soltó una bomba. ¿Eres una? Esos bebés no son míos. Mi madre tenía razón. Eres una mujer horrible. Engañaste a un buen hombre como yo para criar hijos que ni siquiera son míos. Su acusación me dejó helada. Tú lo sabes perfectamente, continuó Esteve, ahora envalentonado. Tuviste una aventura. Ya no te soporto. Quiero el divorcio, y no pienso pagar manutención por esos niños que no son míos. Con esas palabras, arrojó los papeles del divorcio sobre la mesa, como si fuera un acto teatral ensayado. Miré los documentos, luchando por contener mi furia. Sus palabras eran tan absurdas que me dolía siquiera procesarlas. Perfecto, dije, mi voz firme. Tomé los papeles y llené mi parte con rapidez. Cuando se los devolví, su rostro mostraba sorpresa, tal vez porque esperaba que me desmoronara. Así que admites tu infidelidad, intervino mi suegra, mirándome con desdén. Respiré hondo y mantuve la calma. No sé de qué estás hablando, pero lo que sí sé es que tú y tu hijo tendrán que pagarme la pensión alimenticia. Esteve se quedó atónito. ¿Qué? ¿Pensión alimenticia? Tú eres la que tuvo una aventura. Yo no pienso pagar nada. Idiota, gritó. Ignorando sus rabietas, coloqué sobre la mesa las pruebas que había reunido del investigador privado, fotos, mensajes de texto y registros de las escapadas románticas de Esteve con su amante.
El rostro de mi esposo se puso azul. ¿Qué significa esto?, preguntó mi suegra, con los ojos abiertos como platos mientras revisaba las evidencias. Significa que tú, perfecto hijo, ha tenido una aventura durante mucho tiempo, dije con calma. Y para que lo sepas, sus gemelos son suyos. Ahora, será él quien me pague lo que me corresponde. El silencio en la habitación era ensordecedor. Esteve se quedó sin palabras. Su madre abrió y cerró la boca sin saber qué decir. La verdad los había golpeado como un huracán. Yo, en cambio, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. La batalla no había terminado, pero en ese momento supe que tenía la fuerza para enfrentarlos y salir adelante por mis hijos y por mí misma. Cuando mencioné que necesitaba pruebas de mi supuesta infidelidad, mi esposo quedó en completo silencio. ¿No las tienes? Entonces, ¿admites que son tus hijos?, pregunté, mirándolo fijamente. ¿Qué hay de tu aventura? ¿Tienes algo que decir? La voz de mi suegra rompió el incómodo silencio. Fue inusual oírla hablar con tanto enfado. ¿Ves lo devastado que estuvo tu padre por la infidelidad?, le gritó a mi esposo. ¿Y ahora haces lo mismo? Mi esposo, derrotado, murmuró, «Lo siento». Se disculpó, pero no conmigo, sino con su madre. Fue como si, con eso, confirmara lo que yo ya sabía. Había admitido su infidelidad. En ese momento, me enteré de que el padre de mi esposo también había sido infiel y que esa era la razón por la que su madre se había divorciado. Lo siento mucho, Kate. Mi estúpido hijo ha hecho cosas terribles, dijo mi suegra. Me aseguraré de que pague la manutención de los hijos y lo que te corresponde. Oye, mamá, interrumpió mi esposo, no tomes decisiones por mí. Pero su madre no retrocedió. Si tienes una aventura, debes asumir las consecuencias. Perderás todo, tu familia, tu hogar y hasta mi apoyo. Aunque me alegraba que mi suegra estuviera de mi lado, eso no borraba el dolor ni las cicatrices que me había dejado su constante abuso. Gracias, pero esto es imperdonable, le respondí. Además, tengo todos los registros de los años de acoso y abuso. Voy a presentar una demanda por el estrés y la angustia mental que me causaron. Al escuchar esto, los ojos de mi esposo se abrieron de par en par. Espera, ¿cuánto será?, preguntó, alarmado. Bueno, la manutención de los hijos asciende a $100,000. La compensación por daños emocionales es de $40,000. En total, son $140,000. Buena suerte con eso, le respondí con calma. No puede ser, balbuceó, atónito. El resto lo discutiremos a través de nuestros abogados. Recogí mis pertenencias y me fui de la casa sin mirar atrás. Más tarde, con la ayuda de mi abogado, logré divorciarme con éxito. Mi esposo y su amante tuvieron que pagarme la pensión alimenticia en una suma global, además de la manutención de los hijos. Ahora, mi exesposo me paga $600 al mes por nuestros gemelos. Su situación financiera quedó tan comprometida que su amante lo abandonó de inmediato. Incluso su madre lo repudió, dejándolo vivir una vida solitaria y cargada de deudas. Por mi parte, volví a la casa de mis padres. Ellos me han apoyado en todo mientras crío a mis hijos. Encontré un nuevo empleo y trabajo arduamente cada día. Mis gemelos son mi mayor alegría. Sus sonrisas me llenan de energía para seguir adelante. Aunque mi suegra también sufrió las consecuencias de la infidelidad en su matrimonio, eso no justifica cómo me trató. No siento la necesidad de perdonarla. Ahora, estoy enfocada en mi futuro y en el de mis hijos. Mi vida puede haber tomado un giro difícil, pero estoy decidida a construir un camino lleno de amor y felicidad para nosotros. Gracias por leer hasta el final. Suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.